buenas tardes a todos. Una vez más por este medio, una vez más por este lugar. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, esté guardando su corazón y sus pensamientos. Espero se encuentren muy bien en este día sábado, que todo les esté saliendo muy bien, conforme a la voluntad y el plan de Dios para con cada uno de ustedes. Que asimismo Dios les esté permitiendo sacar adelante todos esos proyectos que lleguen en este nuevo año, en este nuevo enfoque, esta nueva oportunidad que el Señor nos está dando esta nueva oportunidad que el Señor nos está regalando a cada uno, a toda la humanidad, que Dios les esté permitiendo sacar a cada uno de ustedes esos proyectos y avanzar en todo lo que quieren hacer este año. Que Dios les ayude y les conceda esa capacidad, esa habilidad, y así mismo les dé esa sabiduría para dar esos pasos y les conceda esa gracia y ese favor. Pero se encuentren muy bien ustedes, todas sus familias, las personas que están a su alrededor, sus hogares. Que el Señor los esté guardando y les esté ayudando en todo, y así mismo sea el Señor quitando de sus corazones todo miedo, todo temor que causan esas noticias, las bocas de las personas que vienen a hablar poco de cosas negativas, y que sea el Señor quitando ese temor de cada uno de ustedes y echando todo temor fuera de ustedes, para que así puedan seguir adelante y no estén llenos de esos temores y ese poco de palabras que vienen a causar pensamientos, argumentos falsos que no van a edificar para nada en sus vidas. Hoy una vez más por acá, por este medio, que el Señor les bendiga a todos. Saludos a todas las personas, a los que se van a conectar, a los que en algún momento van a escuchar este en vivo, van a sacar el tiempo para escuchar este mensaje. Un mensaje muy importante para sus vidas, para mi vida y para cualquier persona que escuche este mensaje. Es de suma importancia, porque de esto depende nuestra vida, de esto depende nuestro crecimiento, de esto depende nuestro desarrollo, de esto depende el mañana, de esto depende el enfoque, de esto depende el cambio, de esto depende su corazón, sus emociones, de esto depende todo. Todo en nuestras vidas depende de la oración, todo en nuestras vidas depende de la oración, todo, absolutamente todo depende de la oración. Usted y yo necesitamos siempre una palabra. Dice la palabra del Señor que no solo de pan vivirá el hombre, o sea, no solo de las cosas naturales, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque sus palabras son espíritu y son vidas. Y usted y yo necesitamos una palabra del Señor. Usted y yo siempre vamos a necesitar ese consuelo del Señor, ese consuelo que Él tiene para con cada uno, que Él tiene para darnos, que es a través de su espíritu. Pero la vida del ser humano, de todo ser humano, de todo, absolutamente de todo ser humano, depende de la oración, porque es lo único que nos ayuda para recibir de Él eso que necesitamos para cambiar nuestra manera de pensar. La vida de oración y la oración la necesitamos para poder recibir ese poder, esa capacidad que nos da Dios, el Espíritu, para poder ser transformados, para poder ser cambiados, para recibir cada una de esas promesas, para poder llenar ese vacío existencial que tenemos todos los seres humanos. Hay un vacío existencial que todo ser humano tiene, porque nosotros los seres humanos somos emocionales, estamos basados en el humanismo, o sea, o vivimos en el humanismo, llenos de emociones, de sentimientos. Somos carnales, sí, somos carnales, porque aún no somos esos seres espirituales que Dios quiere que usted y yo seamos, y a lo que Él nos va a llevar a ser esos seres espirituales, a depender, a tener esa dependencia del Espíritu, a tener esa comunión con el Espíritu, a vivir y a depender del Espíritu, del poder y del Espíritu, de la capacidad que el Espíritu nos da, esos dones y esa habilidad y esa unción, de esa sabiduría, de esa llenura que el Espíritu nos puede conceder a todos los seres humanos. Entonces, la vida de todo ser humano, les repito, la vida de todo ser humano depende de la oración. La vida del ser humano sin la oración no es nada. Es una vida que no hay, como dice la palabra, el pueblo perece, donde no hay visión, o sea, donde usted no hay un enfoque, una visión a lo que usted va a llegar o lo que usted va a alcanzar, donde no hay visión, el pueblo perece, el pueblo se desvía.
Asimismo, si en usted y en mí no hay una visión, no hay un enfoque, una misión por la cual trabajar, al final nos vamos a desviar o nunca vamos a llegar a un destino, nunca se nos va a marcar en el corazón qué es lo que queremos en nuestra vida. Entonces, asimismo, la vida sin oración es una vida, por decirlo así, marchita, una vida que al final perece, porque no sabemos ni recibimos eso que Dios nos quiere dar para poder tener ese cambio. Para poder tener ese cambio, estoy hablando de alcanzar esa libertad. Estoy hablando de la libertad de la mente y el corazón, como siempre se los he dicho en la mayoría de los en vivos, de los videos, de los mensajes. Entonces, nuevamente les digo, la vida del ser humano sin la oración, o la vida de un creyente sin la oración, es una vida fracasada, porque esto es lo que más necesitamos. Pero ahora hay otra cosa. ¿Cuál es el enfoque de nuestra oración? ¿Cuál es el enfoque que tenemos en nuestra oración? Porque orar, muchas veces oramos. El mundo también ora. La iglesia ora. ¿Sí? La iglesia somos usted y yo, o sea, las personas que están ahí. El mundo también ora, busca. Pero entonces, ¿cuál es el enfoque de nuestra oración? ¿Cuál es el enfoque de la oración? Hay personas que dedican muchísimas horas, muchísimo tiempo a la oración. Aún estas personas que practican estas cosas como el vudú y todas esas cosas que meditan, y son horas y horas que duran. Pero ¿qué oran? ¿Qué buscan? ¿Cuál es el enfoque en la oración de ellos? ¿A quién le oran? ¿A quién le piden? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la base de esa oración? ¿O cuál es el principio? ¿Cuál es el fundamento de esa oración? Entonces, este mensaje de hoy es eso. El tema es la justicia. El tema es justicia y fe en la oración. Justicia y fe en la oración. Ese es el tema de hoy. Justicia y fe en la oración. El principio de la oración. Porque necesitamos entrar en estos principios. Hay mucha más revelación de esto. No estoy diciendo que esto sea todo, ¿no? Porque día a día Dios, el Espíritu de Dios revela diseños en cuanto a la oración. Revela diseños en cuanto a la oración, en cuanto a desatar una palabra, en cuanto a los principios de cómo funcionan y cómo permanecer y andar en esos principios y que a usted le funcione. ¿Quién no quiere ser productivo y exitoso en la oración? Me explico, es a que usted ore y todo suceda, o a que usted pida algo y se le dé, se le cumpla, a que usted sea una persona que ore y lo que Dios le esté diciendo, usted automáticamente vea el resultado, vea el milagro, vea la obra de Dios en usted. Entonces, alguien me puede decir si en el live en Facebook la señal está bien. Por favor, alguien me puede decir, o me puede dar con una manito si se escucha bien, si la señal está bien, para saber si es señal de internet o tengo algún problema con la señal, por favor. Entonces, les decía que todos queremos ser exitosos y productivos en la oración, en ver esos resultados de la oración, y que podamos ver enseguida esa respuesta de lo que oramos, ¿sí? Entonces, empezamos con la palabra. Este mensaje, que el Señor sea abriendo los ojos de su entendimiento y de su corazón para que usted pueda comprender y asimismo pueda entrar en ese principio y pueda entrar en un nuevo diseño de oración para que pueda ser productivo en ella, y asimismo le pueda preguntar al Señor, que el Espíritu lo pueda guiar a esa verdad, a esos principios de oración que Él tiene para desatar sobre cada uno de nosotros y sobre la iglesia, sobre las personas, para que podamos ser productivos en la oración. Una oración como esa reverencia, esa comunión que practicaba y que el Señor Jesús nos dejó ver, y asimismo que nos manifiesta en su palabra en cuanto a la oración, que podamos ser productivos en ella. Entonces, la palabra empieza en Mateo 21:21. Mateo 21:21, el versículo 22 dice: respondiendo Jesús, voy a ir hablándoles, y a medida van a ir comprendiendo el mensaje, para poder ver los principios y los fundamentos que trae, para en realidad llevar a ese principio y al fundamento en cuál es la raíz, en sí, a qué es lo que nos quiere llevar la palabra en cuanto a la dirección de lo que tiene que ver con lo que dice el mensaje en cuanto a la justicia y fe en la oración, para poder entrar en esos principios y poder ser productivos, como les decía, en cuanto a la vida nuestra de oración. Entonces dice:
Mateo 21:21 y versículo 22 dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviere fe, oigan bien, que si tuviere fe y no dudares, y no dudamos, que si tuviere fe y no dudares, no solo harán lo que he hecho con la higuera. ¿Cuántos saben qué hizo Jesús con la higuera? Cuando pasó, dice que nos cuenta la historia, o la parábola, que él pasaba por aquel lugar y le dio hambre. Y fue a buscar fruto o higos en la higuera, pero como no vio, entonces lo que hizo fue maldecir la higuera y la higuera se secó. Entonces dice, si tuviere fe y no dudares, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate y échate en el mar, y será hecho. Oigan bien, dice, quítate y échate en el mar y será hecho. Y así se hará. Versículo 22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Vamos a seguir para ver el principio de esto, para que podamos entender de que esos principios no funcionan como lo leemos ahí en la letra, como lo vemos ahí en la letra. No, esto tiene un enfoque y un principio, tiene un fundamento, esto tiene una raíz que es la verdad. Dice Marcos 11, 23 y 24. Voy a leer primero el versículo 24 y leo después el 23. Dice: por tanto os digo que todo lo que pidieres, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Entonces dice el versículo 23: les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeren a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, así sucedería. Pero ahí marca un principio, marca una base, una clave, y dice: y no dudares en tu corazón, sino que creyeres que será hecho lo que dice. Por eso dice, si no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones les sucederá, será hecho. Pero la clave es, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice. Pero vamos a la raíz de esto. Porque recuerden, mis queridos, recuerden que la fe no es suya ni es mía. La fe es algo que Dios nos concede. La palabra nos declara en Efesios 2:8, dice: porque ustedes por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Y asimismo la palabra nos declara que la fe, aquí está Romanos 10:17, dice: así que la fe, oigan bien, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo así? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué desató Dios de su boca a usted? ¿Qué le dijo en la oración? ¿Qué escuchó usted de Dios? ¿Qué vio? ¿Qué escuchó de Dios? ¿Qué le produjo fe en su corazón? A medida que vayamos avanzando en los textos, vamos a ir entendiendo y comprendiendo para llegar al principio, al fundamento, para que podamos entender el principio de la oración, que siempre tiene que ver con la justicia. ¿Cómo así que con la justicia? Sí. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué habló Dios? Para que eso exista, para que eso se dé, para que eso sea una evidencia. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué habló? Acá en esta parte donde dice solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Esto es un principio para cuando Dios a usted le marca algo. Les voy a explicar eso antes de seguir. Es un principio cuando ya Dios le marca algo a usted, le dice, viene esto, o le voy a dar esto, o viene esta bendición. Dios lo que le está diciendo es, crea que lo que ya le dije, eso va a ocurrir, eso vendrá. No es que usted esté orando todos los días por eso. Dios le dijo a usted que va a venir este milagro, tal cosa, y usted está orando todos los días por eso. No, si Dios ya le declaró a usted lo que, como dice la palabra, por eso dice, solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Pero ¿por qué usted lo pide? Porque Dios le dijo. Usted solamente lo vas a declarar con su boca. Y vamos a ver, a medida que avancemos en los textos, vamos a ver estos hombres de Dios o estos testimonios que están en la palabra, que Dios nos viene a mostrar, a decirnos, vea cómo sucedió, vea cómo es el principio, vea cómo funciona, que siempre fue por algo que yo les dije a ellos para que sucediera. No fue porque estos hombres tuvieran la gran fe. Imagínese usted y yo enfrente de una montaña. Imagínese usted y yo enfrente de una gran montaña, diciéndole a la montaña, yo tengo fe, y orando para que esa montaña se mueva, o para que esa montaña se traslade, o para que ese árbol se traslade y se eche en el mar. Imagínese, eso no funciona así. Eso no funciona así, a menos que sea la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Ahora bien, algunos dirán, dirán, pero yo en algún momento oré y ocurrió un milagro, o algo se me dio. ¿Qué pasa con eso? Sí, muchas veces usted y yo oramos y sucede. Entonces, ¿qué vemos? Que es la bondad de Dios, es la misericordia de Dios obrando ahí.
es como cuando la palabra o lo que la persona declara en el mundo, y es uno escuchar esas cosas que dicen Dios proveerá, o si Dios quiere, o decir esperemos a ver si sucede, o esperemos a ver si se da. Es algo que nos acostumbramos a vivir de la misericordia. ¿Cómo así? Sí, o sea, como no conocemos por eso dice la palabra que usted y yo, la iglesia, el mundo, usted y yo perecemos por falta de conocimiento. Como no conocemos los principios de la oración, entonces siempre vamos a vivir de la misericordia. O sea, orando por algo que Dios no nos dijo y mirando, no, pues como yo lo deseo, esperando a ver si Dios me escucha, a ver si de pronto Dios, dentro de la voluntad de Él está eso. A ver si de pronto dentro de lo que yo le estoy pidiendo está dentro de la voluntad de Dios. Entonces nos acostumbramos, y mire, ¿qué pasa con la misericordia? La misericordia no transiciona a ninguna persona. O sea, la misericordia no lo va a llevar a usted de fe en fe. La misericordia no lo va a llevar a usted, como dice la palabra. La justicia, lo que hace en su vida y en mi vida es la voluntad de Dios. La justicia, lo que marca en usted, en su corazón y en el mío, es la voluntad de Dios. ¿Cómo así? Sí. ¿Qué Dios le dijo? ¿Qué Dios le está diciendo a usted? Es esta base. Esta es la base, mire. No, la base. Base de oír la voz. Principio, preguntarle a Dios, ¿qué quieres que ore, Señor? ¿Por qué quieres que ore? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad en el ahora? ¿Cuál es la orden? Esa es la base, ese es el principio. No es usted y yo coger y llegar y meternos a orar 2-3 horas y es Señor y esto y lo otro, Señor y esto y dame esto. O sea, usted y yo dándole órdenes a Dios, o nosotros dándole órdenes a Dios, y eso no funciona así. La orden viene de Él, la palabra viene de Él, es la palabra que produce vida, porque como dice Él, las palabras mías son espíritu y son vida, que tienen la capacidad para darle vida a ustedes. Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, de todo lo que sale de la boca de Dios. Ya vamos a ver los textos, para que eso exista, para que eso ocurra. Entonces siempre tenemos que ir a la fuente, oír. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué nos dijo? ¿Qué nos dejó escuchar? ¿Qué nos habló a través de la palabra? ¿Qué nos habló en un sueño? ¿Qué nos reveló? ¿Qué nos mostró? Pero siempre el principio es oír. Señor, ¿qué quiere usted que ore? ¿Por qué quiere usted que yo ore? ¿Cuál es tu voluntad en la hora? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la palabra? Desátame esa palabra, desátame tu voluntad. Déjame oír tu palabra, déjame oír tu voluntad. Para poder orar. Para poder, como dice la palabra aquí, dice, y no dudares en tu corazón. Pero usted no va a dudar, no porque usted tenga fe, no es porque Dios le concede la fe, porque Dios viene y nos concede la fe a usted y a mí. Por eso dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, Dios le dijo y usted obra. Dios le está diciendo y usted acciona. ¿Cómo así que acciona? Pues hace lo que Dios le está diciendo. Dios le dijo de este paso, pues usted da el paso. Eso es justicia. La justicia siempre marca es la voluntad de Dios. ¿Qué dijo Dios? La justicia lo que hace, o sea, el que usted y yo oremos por la justicia y recibamos justicia, la justicia lo que nos marca es reconocer su voluntad. ¿Cómo así? Pues pedirle cuál es la voluntad de Él, buscar la voluntad de Él para poder reconocer su voluntad. La justicia lo que nos va a marcar siempre es pregunte la voluntad de Dios, pregunte cuál es la palabra, pregunte cuál es la orden. La justicia siempre nos va a marcar es cuál es su orden, Señor, cuál es tu voluntad, qué quieres que haga. ¿Cuál es el paso que debo dar? Por eso dice que el justo va de aumento en aumento. ¿Cómo así? Pues obedece esta orden, pues va de aumento en aumento. O sea, ¿qué pasa? Eso le produce fe. Para que la fe, como dice la palabra, vaya creciendo hasta edificarse en ese amor. O sea, para que llegue a ser una fe madura. ¿Cómo hace una fe madura? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el propósito de la fe, el consumador. Es eso, propósito. Para que usted y yo verdaderamente seamos edificados en ese amor, en esa justicia, en crecer en cuanto a la voluntad de Dios, en poder obedecerla, en ser capaces de obedecerla. La justicia lo que produce es eso, que usted y yo seamos capaces de obedecerla. El tema dice justicia y fe en la oración, principio de la oración. Miren lo que dice el texto en Salmos 33:9. Y ahorita les voy a compartir algo que tiene que ver con la misión y la visión del reino, para que no confundamos estas cosas con las cosas naturales. Para que conozcamos cuál es la base de nuestra oración y cuál debe ser la base de nuestra oración diaria, cuál debe ser la base y el principio de la oración de un cristiano, de un creyente diariamente. Y ya esto son otras cosas, pero esta es la base en cuanto a saber el día a día cómo debemos movernos y qué debemos hacer. Dice Salmos 33:9. Salmos 33:9 dice, Salmo 33:9 y el versículo 11 dice, porque Él dijo, ¿quién dijo? Jehová. Jehová dijo, porque Él dijo y fue hecho. Jehová dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él creó todo lo que existe por medio de su palabra. Por medio de su palabra Él creó todo lo que existe. Bastó una orden suya, una orden de su boca.
una orden suya para que todo quedara firme. Versículo 11. Pero Dios cumple sus propios planes y realiza sus propósitos. Vamos a entender esto con este texto que sigue. Isaías 55:11. Isaías 55:11. Pues lo tengo en la TLA, está también en la Reina Valera, en la NBI, en la NTV, lo pueden leer en cualquiera de esas versiones. Dice, así será mi palabra. Allá dice, bastó una orden suya, una palabra suya para que todo fuera hecho, para que todo se realizara. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Dice el Señor, la palabra que sale de la boca de Él no vuelve al vacío, dice, sino que hará lo que yo deseo, lo que yo quiero, y cumplirá con mis propósitos, cumplirá con los propósitos de Él. Por eso siempre nosotros es, Señor, ese principio de decir, Señor, que no sea como yo quiero, que no sean mis deseos y mi propósito y mi voluntad, sino que sea tu voluntad, tu propósito, que sean tus palabras en mí, que sean tus deseos y tus pensamientos los que prosperen en mí. Dice, y cumplirá con mis propósitos, cumplirá mis órdenes. La envío, dice el Señor, envío mi palabra y siempre produce fruto. Siempre, dice el Señor. O sea, el Señor nos afirma que la palabra que sale de su boca siempre produce fruto. Pero hay algo. Está en nosotros que esa palabra produzca fruto. ¿Cómo así? Que usted y yo accionemos en la palabra. Que usted y yo perseveremos. Que usted y yo seamos esos oradores con fervor en la palabra. Por eso dice Santiago 1:25 dice, aquel que se fija atentamente en la ley perfecta, en lo que escuchó, aquel que se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, no olvidando, no siendo un oyente olvidadizo, sino hacedor de la palabra, no solo oidor, sino hacedor, o sea, hacedor de la obra, accionar en la palabra, orar por la palabra, declararla. Dice, este recibirá o este será bienaventurado en lo que hace, recibirá bendición al practicarla. Así será todo aquel que oye mis palabras y las hace, las pone en práctica. Será ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero el que las oye y no las hace es un hombre insensato, necio. Entonces así pasa, o sea. Por eso dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo, lo que yo quiero. Y cumplirá con mis propósitos, cumplirá mis órdenes. La envío y siempre produce fruto. Y prosperará. Y prosperará en todos los lugares. Oigan bien, y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Y será prosperada en aquello para lo que la envié. Dice el Señor nos declara y nos afirma de que la palabra que sale de la boca de Él produce fruto. O sea que si en usted y en mí hay una palabra, o el Señor desató una palabra y no está produciendo fruto, es porque algo usted y yo estamos haciendo, o no estamos haciendo, o no estamos actuando en el principio, o andando en el principio como debe ser en cuanto a la oración. ¿Cómo así? No estamos practicando la palabra, o sea, ¿cómo así? Golpeando la palabra. Señor, tú me dijiste esto tiene que suceder. Tú me dijiste esto, pero estoy hablando en cuanto a las promesas. En cuanto a las promesas, ya le hablé en cuanto a las cosas naturales. ¿Cómo así en las cosas naturales? Sí, Dios le va a decir a usted, viene esto, o le voy a abrir esta puerta, o viene esta bendición, o viene esta provisión, o viene esto. Eso son en las cosas naturales. Usted, como dice la palabra, crea que lo que escuchó sucederá, que le concederé lo que usted escuchó, lo que usted oyó de mí, lo que yo le dije. Crea en su corazón, pero entonces el Señor es quien le produce esa fe para que usted declare así, Señor, ya. Pero no está diciendo que es que usted tiene que meterse a orar por esa palabra. Estoy hablando de las cosas naturales, Aquí estoy hablando en cuanto a los principios del reino, en cuanto a orar por esas riquezas del reino. Por eso dice, aquel que se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad. ¿Cuál es la ley perfecta que da libertad? La palabra. Las palabras de Él son espíritu y son vida, que tienen poder para transformarnos, para cambiarnos, para producir vida. Las palabras de Él, dice, aquel que se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo. O sea, ser hacedor de la obra, accionar en la palabra, orar por la palabra, declararla, guerrear, golpear la palabra, ser insistente en la palabra, ser insistente en la palabra. Dice, este será bienaventurado, o sea, recibirá bendición al practicarla. Y el otro dice, y así será todo aquel que oye mis palabras y las hace. Todo aquel que oye mis palabras y las hace. Será un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra. Entonces el Señor nos afirma, dice, mi palabra, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, nos afirma el Señor. Entonces si la palabra dice, y siempre produce fruto, nos dice el Señor. Entonces la palabra en usted y en mí, esa semilla, la palabra es una semilla que entra en el corazón y tiene que producir un fruto. Los frutos que Él quiere que su reino produzca en nosotros.
Pero la palabra muchas veces, dice, es desplazada. ¿Por qué es desplazada la palabra? Porque usted y yo vivimos de los afanes, de las preocupaciones, afanes por las riquezas, como dice la palabra, afanes por las riquezas, por los deseos de este mundo, llenos de preocupaciones, una cosa a la otra, ¿sí? Entonces dice, esas cosas, dice, esos son los cardos, esos son los espinos, esa es la mala hierba, esa es la cizaña, y eso no permite que la palabra produzca fruto. Entonces por eso es que tenemos que buscar esa justicia, buscar esa gracia, buscar ese poder para poder limpiar y que Dios sane nuestro corazón, para que Dios sea quitando eso del corazón, para que estas palabras, estas semillas produzcan ese fruto en usted y en mí, y podamos avanzar y ser productivos en la oración, en la obra. Aquí en este tema están todos los principios, la mayoría de los principios y las bases para entender la oración, para poder entender la oración. Y está en cuanto a todos los enfoques, en lo natural y en lo espiritual, para las cosas naturales y espirituales. Dice Jeremías 1:12. Jeremías 1:12 dice, el Señor me dijo, vea lo que dice Jeremías 1:12, dice, el Señor me dijo, has visto bien, es lo mismo, has oído, has visto bien, has oído. El Señor me dijo, has visto bien, porque yo apresuro, yo vigilo, estoy atento, estaré pendiente, dice el Señor, para que se cumpla mi palabra. Dice el Señor, yo apresuro mi palabra para que se cumpla, yo estoy pendiente, yo la vigilo, yo estaré pendiente para que se cumpla mi palabra, para ponerla por obra y llevar a cabo todos mis planes. Es lo mismo, el Señor envía su palabra y dice que siempre produce fruto, y aquí Él nos está diciendo, yo la apresuro, yo apresuro mi palabra, yo la acelero, yo vigilo, estoy pendiente para que se cumpla mi palabra, para ponerla por obra y llevar a cabo todos mis planes, o sea, los planes, el propósito de Él, los deseos del Señor. Aquí está el principio, dice, 1 de Juan 5, 14 y 15. 1 de Juan 5, 14 y 15 dice, esta es la confianza, oigan bien, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, oigan bien, no conforme a su voluntad y a la mía, o no conforme a mis deseos, dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, pero como les dije, ¿cómo así que conforme a su Señor? ¿Usted por qué quiere que ore? ¿Cuál es la voluntad tuya en la hora, Espíritu de Dios? ¿Cuál es la voluntad del cielo para con mi vida? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es esa palabra en la hora? ¿Cuál es la orden? ¿Qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres decir? ¿Por qué quieres que ore? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es la orden, Señor? Entonces, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice la palabra, Él nos oye. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Porque es que algunos van a decir, no, pero es que yo he orado y he recibido por lo que he orado. Entonces, si usted recibió por lo que ha orado, eso era la voluntad de Dios. Eso era la voluntad de Dios. Pero pasa a otras personas que dicen, no, pero yo oro por esto, porque a todos nos ha pasado. Todos hemos tenido oraciones que nunca han sido respondidas, nunca han sido contestadas. Pero muchas veces estamos orando es por nuestros propios deseos. Como habrán unas que el Señor desata y en su bondad y su misericordia nos las concede, y como hay otras que no las hemos visto. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces estamos orando es por nuestras propias justicias, por nuestra propia voluntad de querer hacer nuestros propios deseos, pero no es la voluntad de Dios. Y en las que usted ve que Dios nos ha respondido, ha sido la misericordia de Dios, y nos acostumbramos o andamos en ese principio en que es la misericordia de Dios, vivimos de misericordia en misericordia, lo cual nunca nos transiciona y nunca nos lleva a esa fe genuina, nunca nos va a llevar a esa fe madura o a esa fe que se edifica en justicia. ¿Cómo así? En aprender a oír la voluntad, en aprender a buscar la voluntad de Dios para poder colocarla por obra o accionar en ella, en la palabra, para poder preguntar de su boca qué quiere, qué es lo que quiere que hagamos, cuál es su voluntad. Entonces tenemos que conocer el principio para poder andar en ese principio, disculpen la redundancia, y poder ser productivos. O sea, para que, por eso dice, perecemos por falta de conocimiento. Pero si usted y yo conocemos cómo funcionan los principios, entonces vamos a ser capaces y a pedirle a Dios esa capacidad que nos ayude a orar, para pedir de su boca esa palabra, esa voluntad, para poder andar en ella, poder accionar, poder ser perseverantes y orar con fervor por esa palabra, ser insistente, golpear, como la viuda, la viuda que iban del juez, y dice el Señor, ¿acaso Dios no hará justicia a los que oran a Él, a los que claman a Él día y noche? Pero estaba hablando, era por su voluntad, esa era la voluntad. Por eso dice que Dios mismo le hizo justicia. Pero ella fue insistente con este juez injusto, hasta que Dios mismo le hizo justicia.
O este hombre que fue a la madrugada a tocarle a su amigo para que le diera algo de comer para el invitado que había llegado a su casa porque él no tenía. Fue y este no quiso, pero entonces este mismo fue insistente hasta que logró de que la voluntad de Dios se desatara para que este soltara eso que tenía o que Dios le había provisto para poder darle a su invitado, al que había llegado. Entonces siempre nos marcan esos principios, es de orar con fervor, ser insistentes y golpear la palabra, ser perseverantes, orar fervientemente, y vamos a llegar a esos textos ahorita para que podamos entender. Entonces dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, dice la palabra. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero ya al principio antes no nos dijo conforme a su voluntad. Podemos orar por cualquier cosa, claro, pero vamos a recibir las que estén conforme a la voluntad de Dios. Lo que esté conforme al plan, a la voluntad de Dios para con usted y para conmigo. Juan 14:13. Esto es lo que nos enseñan siempre y escuchamos siempre, y es el principio que nos quedamos ahí y no miramos los otros principios o no miramos los otros fundamentos, no miramos el contexto como tal que nos lleva a conocer en realidad cómo funciona, porque esto es lo que siempre uno escucha y siempre uno ve y que hablan y declaran sobre el pueblo, sobre las personas. El que dice Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces uno escucha siempre eso, todo lo que pidan en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo lo que pidan va a suceder. Eso no funciona así. Si eso funcionara así, mejor dicho, entonces ya tuviéramos todo lo que hemos pedido. Eso no funciona así. Y vaya, pregúntele a esas personas que han hecho eso, a ver si todos han recibido todo eso que han pedido en el nombre de Jesús. Y cuando dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, y por eso hay otro texto donde dice, pero aún no han pedido nada. Pero aún no han pedido en mi nombre, Y eso pedir en el nombre no es decir en el nombre de Jesús, no. Eso no tiene nada que ver con eso. Está hablando de las personas, es como cuando dice, y esto le han vencido por medio de la sangre del Cordero. No, eso no es así. Los que le han vencido, y los que le han vencido son los que tienen la nueva vida, los que han nacido de Dios. Esos son los que han vencido. ¿Y quiénes son los que vencen al mundo? Los que han nacido de Dios. Los que han nacido, esos son los que vencen al mundo. Eso está en Primera de Juan 5, wow, bueno, donde dice, y esto le han vencido por medio de la sangre del Cordero. No. Los que le han vencido son los que han nacido de Dios. Claro, la promesa es la sangre del Cordero por el pacto o lo que Él estableció en la cruz. Esas promesas y esos pactos que Él estableció para usted y para mí, para que usted y yo tengamos acceso, podamos acceder a ellas, a recibirlas. Esas riquezas de su gloria. Donde dice, mi Dios pues suplirá todo lo que le falta a ustedes conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para llegar a ser perfectos, para llegar y alcanzar esa gloria, esa transformación. Pero dice, y esto le han vencido. ¿Quiénes son los que le han vencido? Los que han nacido de nuevo. Esos son los que le han vencido, los que han nacido de nuevo. Los que le han vencido son los que han nacido de nuevo, como dice la palabra. En Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que ha nacido de Dios no peca. ¿Por qué no peca? Porque tiene la nueva vida que Dios le dio y por esto no puede pecar, porque tiene la simiente de Dios. Entonces cuando dice acá, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, eso es en el nombre. Es como cuando dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima, comunión íntima, donde Él dice, y yo voy a venir a morar en ustedes. ¿Cómo va a venir a morar? A través de su Espíritu. Yo voy a ser uno con ustedes, así como yo y el Padre somos uno. Entonces eso es en el nombre. En el nombre no es decir en el nombre de Jesús. No, eso no tiene nada que ver con eso. Está hablando es de lo que porta esa persona, de esa verdad que porta esa persona por la obra del Espíritu. Ese cambio, esa transformación. Está hablando del testimonio en el Espíritu, que produce el mismo Espíritu, el poder del Espíritu, pero que eso lo da es una nueva vida, ese acceso al nombre o a la gloria de Él. A la gloria de Él lo da es esa nueva vida, nacer del agua y nacer del Espíritu. Eso es en el nombre, por eso es que Él dice en el texto, y aún no han pedido nada en mi nombre. O como cuando dice en Primera de Juan 5:18, dice, y todo aquel que es engendrado por Dios
todo aquel que ha sido engendrado por Dios, ¿cómo así? Por el Espíritu, se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Y Jesús dice, y en aquel día ya yo no tendré que rogar por ustedes, ya no tendré que yo pedir por ustedes o rogar por ustedes ante el Padre, sino que ustedes mismos harán sus oraciones al Padre, ustedes mismos se van a comunicar con el Padre. Eso es en el nombre, no acá como dice la gente, y todo lo que pidieres al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. No, eso no funciona así. Entonces, para que lo tengan presente. Santiago 4, 2 y 3. Santiago 4, 2 y 3, capítulo 4, versículos 2 y 3. Yo lo tengo en la NBI, en la PET dice: ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Oigan bien, ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren. Y aún así no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Oigan bien, dice: ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Esas oraciones: uy, Señor, pero yo oro por esto, yo he orado por esto y ¿por qué no lo consigo? ¿Por qué Dios no me lo da? ¿Por qué no lo he recibido? Como habrá otras cosas que usted dice: yo he orado y las he recibido. La misericordia estaba ahí y han sido la voluntad de Dios. Dice: ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren. Riñen y hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Oigan bien, no se lo piden a Dios. Pero mire el siguiente texto. No nos podemos quedar solamente ahí. Dice, versículo 3. Dice: y cuando le piden a Dios, recuerden acá lo que dice. Y esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. O sea, al pedirle a Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, conforme a su voluntad. Dice: y cuando le piden a Dios, no reciben nada. No reciben nada. Hay dos principios. Uno, no es la voluntad de Dios, o Dios no le ha desatado esa palabra, o Dios no ha dado esa orden para que usted lo reciba, y Dios no le ha desatado esa palabra. Y otro, algún problema en el corazón, un estorbo en el corazón, un problema en el corazón. Miren lo que hablaba ahorita de envidia, de guerra, de riñen y eso. Y ahorita aquí está diciendo, mire el principio del corazón. Ahora miremos el principio en el corazón, ¿por qué no recibimos? Hay un principio que es la voluntad de Dios, la palabra. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le habló Dios para que eso suceda en su vida? O para que usted reciba esa bendición, o para que usted reciba eso. ¿Qué le dijo Dios? ¿Cuál fue la orden? ¿Cuál fue la palabra? Y la otra, ¿qué hay en su corazón? El estorbo. ¿Qué está estorbando en su corazón para que usted no pueda recibir eso? Dice: y cuando le piden a Dios, no reciben nada, porque la razón por la que piden es mala. Porque la razón por la que piden es mala. Piden con malas intenciones, dice la palabra, para poder gastar en sus propios placeres, para satisfacer sus propias pasiones. Para satisfacer sus propias pasiones. Entonces aquí ya estamos pidiendo es conforme a nuestros deseos, a nuestra propia voluntad. Dice: y cuando le piden a Dios no reciben nada porque la razón por la que piden es mala. O sea, con malas intenciones. Piden con malas intenciones para poder gastar en sus propios placeres, para satisfacer sus propios placeres. Entonces hay el principio de que usted ha recibido milagros y ha recibido bendiciones por la misericordia de Dios, porque ha estado en la voluntad de Dios que usted lo reciba. Como hay otras que usted ha forzado. ¿O cuántas personas no han forzado bendiciones? Dios les habló de algo y les dijo: va a ocurrir esto, pero entonces hay que esperar un tiempo para que eso ocurra. Dios le dijo: va a ocurrir. Dios lo que le está dando es la paz y dándole de que eso va a ocurrir, pero esperen mi tiempo. Tiempo y ocasión acontecen a todos, dice la palabra. Entonces esperen mi tiempo. Entonces a veces usted y yo aceleramos la bendición. ¿Cómo así? Entonces Dios le dice: va a venir esto, y resulta y pasa que para eso que Dios le dijo necesitaba unas finanzas para hacer eso, para construirlo, para tenerlo. Entonces usted va y se mete sin preguntar de Dios, y por acelerar la bendición o por obtenerla más rápido, porque él no tiene la paciencia para esperar por lo que Dios le dijo, y no tiene la paz para esperar por lo que Dios, entonces usted va y hace el préstamo. Usted va y se adelanta y hace el préstamo para poder conseguir eso. Y resulta que usted nunca le preguntó a Dios, si no era la voluntad de Dios, pero usted lo hizo a la fuerza y Dios permitió. Porque así es. Dios permite que también pase eso. Se le abren las puertas en el banco, usted hace el préstamo y después cuando va a pagar, usted no le alcanza el sueldo, no le alcanza la plata y no tiene cómo pagar. Y así pasa. Y en cualquier área de nuestra vida. Dios le dijo: va a venir esto. Dios le dijo: va a venir esto. Dios lo que le está diciendo es: ya le hablé de que va a venir. Sí, Señor, amén. Yo declaro que eso va a venir ya.
Ya el Señor me habló de que va a venir, me toca esperar es el tiempo que venga, porque automáticamente creemos que ya. Entonces, ¿qué pasa? Eso cuando hablamos a una visión. Hay visiones a corto, a mediano y a largo plazo. Y hay cosas de bendiciones que Dios es para el ahora, otras que son para el futuro y otras que son a corto plazo, a mediano o para futuro. O sea que hay que esperar por ellas. Pero usted y yo nos llenamos de afán por tenerlas y entonces forzamos para poder recibir eso. Y nos metemos en problemas. Porque Dios nunca nos dijo, vaya hagan eso, vaya hagan ese préstamo, vaya hagan esto, vaya busquen ese trabajo, vaya a lo otro, vaya métase aquí para que pueda ahorrar y pueda conseguirlo cuando Dios nunca nos dijo. Un ejemplo. Y hay otras que no recibimos porque, como dice la palabra, pedimos, no recibimos de Dios, no reciben nada porque la razón por la que piden es mala, piden con malas intenciones para poder gastar en sus propios placeres, para satisfacer sus propias pasiones, No nos podemos equivocar. El mundo tiene provisión, el mundo recibe bendiciones naturales. Entonces no podemos confundir los principios. El mundo recibe bendición, pero yo les voy a hacer una pregunta: ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe ahí? ¿Dónde está la justicia ahí? El mundo también tiene provisión, el mundo tiene sustento, el mundo tiene tesoros naturales, el mundo tiene provisión, tiene riquezas naturales. El mundo también recibe. El Señor habla: yo hago llover sobre justos e injustos y hago salir el sol sobre malos y buenos. O sea, ¿sí? Entonces, no podemos confundir los principios. Yo estoy hablando es, ¿dónde está la justicia en lo que recibe el mundo? ¿Dónde está la justicia y la fe en lo que usted y yo recibimos? ¿En qué nos estamos edificando para crecer en fe? ¿En qué nos estamos edificando para crecer en justicia? En la voluntad de Dios, para aprender a oír de la voluntad de Dios, para aprender a andar en esa justicia, para, como dice la palabra, ir de aumento en aumento como la luz de la aurora. O sea, que esa justicia se vaya edificando para verlo a Él, para crecer y ser madura. ¿Acaso en la bendición que tiene el mundo hay justicia? ¿O hay fe? No lo hay. Porque fe sin la obra no existe. Fe sin la justicia no existe. Justicia sin la fe no existe. Justicia sin la fe no existe, porque la fe es el resultado de la justicia que hay en usted y en mí. ¿Cómo así? ¿Qué produce la justicia en usted y en mí para alcanzar esa fe? La fe, oigan bien, la fe es el resultado. La fe es el resultado de la justicia que hay en usted y en mí. La justicia que usted y yo hemos recibido es ese resultado. Ese es el resultado de la fe. La fe, nuevamente le repito, es el resultado de la justicia que hay en usted y en mí por causa de las obras. ¿Cuánto tuvo que esperar Abraham a partir de que Dios le declaró la promesa? Muchísimos años, más de 33 años, porque cuando Dios le hizo la promesa a Abraham tenía como 60 y algo, 70 años, y tuvo que esperar, y cuando ya vino la promesa ya tenía él 100 años. Entonces tuvo que esperar más de 30 años. Por eso habla el Señor en cuanto a todas las obras o lo que al final nos declara la palabra, y por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia, pero por causa no solamente de esa fe que él tenía, por lo que escuchó de Dios, no, sino por las obras que hizo para que se le tomara en cuenta esa fe como justicia. Entonces así mismo nos pasa a usted y a mí. Dios nos declara una promesa o una palabra, y como no tenemos la paciencia, la justicia, la capacidad, y estoy hablando de la formación que nos da la justicia para esperar por las promesas de Dios, porque la fe no es para ver el milagro, la fe es para esperar por las promesas, la fe es para esperar por las promesas de Dios. La fe, dice la palabra, que Abraham se fortaleció, no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció dando gracias a Dios, honrándolo y glorificándolo, aún por las promesas que no estaban, o sea, que no habían ocurrido. O sea, Abraham ya le estaba dando gloria y honra a Dios y alabándolo y glorificándolo por esas promesas que Dios le había hablado, aún sin haberlas recibido. Dice que eso le fortaleció la fe. Dice, él no se debilitó en la fe, antes se fortaleció, pero había justicia en él. Dios lo estaba edificando para que esa justicia, como dice la palabra, se le llegara a tomar en cuenta como justicia, disculpen la redundancia, para que llegara a ser esa fe perfecta. Entonces así pasa. Dice, piden,
con malas intenciones para poder gastar en sus propios placeres, para satisfacer sus propias pasiones. Y a todos nos ha pasado esto. A todos nos ha pasado esto. Salmo 66, 18. Miren este texto. Salmo 66, 18. Del 18 al 20. 18, 19, 20. Salmo 66, versículo del 18 al 20. Dice, versículo 18 dice, yo lo tengo en la NBB y en la Reina Valera. Dice, sabía que si yo hubiera tenido malas intenciones, dice, está hablando David, dice, sabía que si yo hubiera tenido malas intenciones, oigan bien, está hablando David de la oración, sabía que si yo hubiera tenido malas intenciones, mi Señor no me escucharía. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, a la maldad, el Señor no me habría escuchado. Cuando habla de también iniquidad, es todo lo mismo, malas intenciones, maldad, perversidad, codicia, avaricia, vanidad, orgullo, ego, arrogancia, todas estas cosas manifiestan la iniquidad. Esa es la raíz de todo eso. Entonces dice David en cuanto a la oración, dice, sabía que si yo hubiera tenido malas intenciones, o sea, David está diciendo cuando oraba, por eso aquí dice, piden con malas intenciones, aquí dice David, sabía que si yo hubiera tenido malas intenciones, mi Señor no me escucharía. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, a la maldad, el Señor no me habría escuchado. No me habría escuchado, dice. No me habría escuchado. O sea, si él está diciendo, si yo hubiera pedido con malas intenciones, Dios no me habría escuchado. Pero dice el versículo 19, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica, o sea, atendió a sus oraciones. Versículo 20 dice, bendito sea Dios que no me volvió la espalda cuando yo oraba y no me negó su bondad y amor, o sea, no me negó su misericordia. Entonces, ¿qué pasa? Dice acá, ustedes desean las cosas pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren. Riñen y hacen la guerra, no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y cuando le piden a Dios no reciben nada porque la razón por la que piden es mala. Piden con malas intenciones para poder gastar en sus propios placeres, para satisfacer sus propios placeres, o sea, necesidades. Sabía que si yo hubiera tenido malas intenciones, mi Señor no me habría escuchado, no me escucharía. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, a la maldad, y es lo mismo, perversidad, avaricia, arrogancia, orgullo, todo, vanagloria. Si hubiera mirado a la iniquidad, a la maldad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica, atendió a mi oración. O sea, ¿qué está diciendo? Le contestó, le concedió eso que él estaba pidiendo, le concedió eso, o sea, era la voluntad de Dios, le concedió esa bendición, le concedió esa respuesta a la oración y lo escuchó. Por eso dice, bendito sea Dios que no me volvió la espalda cuando lloraba y no me negó su bondad y su amor, o sea, su favor, su misericordia, su gracia de concederle lo que le había pedido. Dice Primera de Juan, dice Primera de Juan 3:22. Aquí este es el principio de por qué recibimos. Este es el principio de por qué recibimos y esta es la raíz, este es el fundamento. Dice Primera de Juan 3:22, y recibimos todo lo que le pedimos, y recibimos de él todo lo que le pedimos, porque obedecemos sus órdenes, porque obedecemos sus mandamientos, su voluntad, y hacemos lo que le agrada. Y hacemos lo que le agrada. Por eso tenemos que orar tanto por el cambio en la mentalidad, en el corazón. Por eso él dice en Romanos 12:2, no se sometan, no imiten las costumbres de este mundo. Dejen que Dios los transforme en unas personas nuevas, que los transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar, para que así puedan conocer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Siempre escuchamos la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Sí, pero ¿cuál es? ¿Está orando usted y yo? ¿Estamos orando por la voluntad de Dios? ¿Estamos alineados a la voluntad de Dios en orar por lo que Él está diciendo? ¿Por la palabra que Él está diciendo? Y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus órdenes, sus mandamientos, o sea, su voluntad. Y hacemos lo que le agrada. Y hacemos lo que le agrada. O sea, buscamos lo que le agrada a Él. No lo que es para malas intenciones. No lo que es para nuestros propios placeres, no lo que no para nuestra propia conveniencia,
sino lo que en verdad está dentro del plan de Dios, la voluntad de Él para lo que nos va a edificar y formar en nuestra vida. Imagínese Dios dándonos todo lo que usted y yo le pedimos, porque le damos esas órdenes a Dios. Señor, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. ¿Qué formación o qué carácter se va a formar en usted y en mí? Estoy hablando en cuanto a la justicia y la fe, para llegar a ser maduros, para llegar a ser edificados en ese amor, como dice la palabra, para crecer y ser maduros. Ninguno. Entonces, si no hay una palabra, como dice Él habló, mandó y existió. Dice, porque Él dijo, Jehová dijo, y fue hecho. Él mandó y existió. Él creó Él creó todo lo que existe por medio de su palabra. Bastó una orden suya para que todo quedara firme. Para que todo quedara firme. Dice Lamentaciones 3, 37 y 38. Dice, nadie, oigan bien, nadie, dice la palabra, nadie puede hacer que algo suceda. Nadie puede hacer que algo suceda. Entonces, si no es la voluntad de Dios y no es la palabra y la orden de Dios de esa montaña, aunque usted ore y usted diga es que tengo fe y usted ore con fuerza, decir que la montaña se va a mover o el árbol, eso no va a pasar. Si usted no ha escuchado de Dios y no es la voluntad de Dios, eso por lo que usted ora no va a ocurrir. Si no es la voluntad de Dios, si no es la palabra que Dios le desató. Nadie puede hacer que algo suceda. Recuerden que la fe no es suya ni mía. Entonces, cuando Moisés abrió o manifestó el milagro, esa gloria de que se manifestara ese milagro y se abriera el mar, no fue porque él tuviera fe, por la fe de él. Dios le concedió fe, pero porque fue la orden de Dios, porque era la orden de Dios, porque era la palabra de Dios, era la voluntad de Dios. Nadie puede hacer que algo suceda a menos que el Señor así lo ordene, a menos que el Señor así lo ordene. Nadie. Dice, ¿quién puede anunciar algo? ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? Aquí dice, nuevamente les leo el texto, dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió, Él creó todo lo que existe por medio de su palabra, bastó una orden suya para que todo quedara firme. Y aquí dice, ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden con su palabra? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo malo y lo bueno? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Santiago 5, qué pena. Amós 3:8. Amós 3:8. Si el león ruge, o sea, si Jehová, si el león ruge, el león es Él, Cristo, el Padre. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Profetizará es declarar la palabra. ¿Qué dijo Dios? Declarar la palabra. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la orden? Declarar la palabra. Profetizar, comunicar el mensaje de la palabra. Hablar lo que Él dijo. Santiago 5:15. Santiago 5:15 dice, la oración de fe sanará al enfermo. Y donde dice sanará, es salvará al pecador. Es como el texto de Jeremías 33, sí, del 6 al 8, si no estoy mal, si lo recuerdo. Le dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y prosperidad en el alma, en el corazón, en el espíritu. Y dice que nos va a purificar, nos va a liberar de todo cautiverio. El versículo 8, el 8. No recuerdo bien el texto, o sea, no lo tengo completamente. La oración de fe sanará al enfermo. Al enfermo, está hablando él del corazón. Salvará al pecador. Y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará, dice la palabra. Entonces dice, la oración de fe sanará al enfermo, pero ese sanará es salvará al pecador. Y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Le recuerdo nuevamente el texto de Jeremías. Dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y prosperidad. Y después sigue el texto, dice, y los voy a liberar, los voy a purificar, los voy a liberar de todos esos pecados y todas esas rebeliones con que contra mí se han revelado y con que contra mí han pecado, y los voy a sacar de todos esos cautiverios. O sea, sanar, liberar. Está hablando de la sanidad del corazón, del espíritu, de su alma y la mía. Eso es lo que él está hablando ahí.
Pero es que dijo Dios, nuevamente está diciendo es que dijo Dios, porque les recuerdo aquí, nadie puede hacer que algo suceda a menos que el Señor así lo ordene. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Y les leo el texto que está acá, el que les leí ahorita. Salmos 33:9 dice, porque Él dijo, Jehová dijo, y fue hecho. Él mandó y existió. Él creó todo lo que existe por medio de su palabra. Bastó una orden suya para que todo quedara firme. Pues Dios cumple sus propósitos y planes y realiza sus propósitos. Y este texto donde dice la oración de fe sanará al enfermo, también cuando hablamos en las cosas naturales o en estas cosas de que una persona reciba sanidad, es Dios siempre abriendo el corazón de la persona para que esa persona crea. Hay un texto en Hechos, está en Hechos, el uno está en Hechos 14 y el otro en Hechos 16, donde dice, había un enfermo, dice que este hombre estaba postrado en la entrada de la iglesia, era un enfermo, ¿sí? Entonces, en la ciudad de Listra, está hablando ahí en Hechos de los Apóstoles, está diciendo que Pablo está orando, entonces dice que este hombre está enfermo, postrado, dice, y Dios abrió el corazón de él para que escuchara las palabras de Pablo y tuviera fe, porque dice que la fe viene por el oír la palabra, la fe viene por el oír la palabra, la fe viene por el oír la palabra y oír la palabra de Dios. Entonces dice que Pablo estaba hablando, el apóstol Pablo, y dice el texto que Dios le abrió el corazón a este hombre para que él creyera y fuera sano, recibiera sanidad. No es porque usted y yo tengamos fe, ¿eh? Siempre tiene que venir la voluntad de Dios, o sea, la orden de Dios, siempre tiene que venir el poder de Dios, que es la fe, que Dios abra el corazón de la persona. ¿Por qué necesitamos justicia? Porque la justicia lo que hace es concedernos fe, habilitarnos con fe. Porque en el Evangelio la justicia se recibe, se revela por fe y para fe. Nos concede, nos habilita con fe para verlo a Él. Santiago, ahí mismo Santiago 5:15, Santiago versículo 17, dice, Elías, aquí está la historia que nos relata cuando dice que Elías oró para que no lloviera y volvió y oró para que lloviera, pero no fue porque cualquiera puede decir que Elías hizo descender fuego del cielo, o cuando David hizo descender fuego del cielo, o cuando Salomón hizo descender fuego del cielo. No fue por el poder de ellos, fue porque era la voluntad de Dios, era por palabra de Dios, era la voluntad de Dios. Asimismo, cuando Elías está acá orando, él dice la palabra o nos revela la historia que él oró para que lloviera y no llovió, y volvió a orar y nuevamente cayó lluvia, pero siempre es por mandato de Dios. Recuerden lo que dice acá, nadie puede hacer que algo suceda a menos que el Señor así lo ordene. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? Nadie. Entonces dice acá, Santiago 5, 17, 18, dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Versículo 18 dice, y volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Entonces cualquiera puede decir, uy, este hombre, entonces yo también puedo orar, tengo fe y oro para que no llueva y para que... No. Nadie puede hacer que algo acontezca, que algo suceda, al menos que el Señor así lo ordene, que sea por la palabra del Señor. Aquí está la respuesta. Primera de Reyes 18:1. Primera de Reyes 18:1. Esto está en el Nuevo Testamento y esto está en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes 18:1. Dice, Primera de Reyes 18:1 dice, después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dijo este mensaje: ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Entonces ven que es por un mandato de Dios, por la orden de Dios, porque era la voluntad de Dios. Ahora vamos acá a lo de Moisés, cuando ocurrió esa gran manifestación, y así mismo cualquier milagro que usted y yo veamos en la palabra manifestado con gloria y poder. Estoy hablando por la orden de Dios, por la voluntad de Dios. Dice Éxodo 14, versículo 16, 21 y 26. Dice: y tú alza tu vara, le dice Dios a Moisés, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Versículo 21. Y extendió Moisés, ¿pero por qué la extendió? Porque fue la orden de Dios, esa era la voluntad de Dios. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental,
toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Dice que unas se dividieron hacia la izquierda y otras hacia la derecha para que el mar quedara en seco y el pueblo pasara. Versículo 26. Y Jehová dijo a Moisés, Jehová dijo nuevamente, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan, o sea, para que nuevamente volvieran las aguas sobre los egipcios, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballos, para que los matara a todos. Entonces, nos tiene que quedar eso claro. Nadie puede hacer que algo suceda a menos que el Señor así lo ordene. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? Todos esos milagros, esas manifestaciones que usted y yo vemos en la palabra, siempre son por una orden de Dios, por una palabra. La palabra que sale de su boca no regresa vacía a Él, sino que primero produce fruto, cumple con sus órdenes, con su propósito y prospera en aquello para lo cual Él la envía. Cumple la orden que Él quiere que su palabra cumpla, que produzca ese fruto. Pero en usted y en mí está el buscar la palabra, el buscar esa dirección, esa voluntad para que Dios nos conceda eso. No es orar por lo que usted y yo queremos orar y buscar lo que usted y yo queremos orar. Entonces aquí están principios en cuanto a lo espiritual y principios en cuanto a las cosas naturales. Pero siempre es la voluntad de Dios. Señor, ¿por qué usted quiere que yo ore? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es la orden en la hora? ¿Por qué quiere usted que yo ore? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es tu palabra, Señor? Desátame esa palabra, esa dirección. Siempre tiene que haber una palabra para que exista o ocurra algo, para que algo se manifieste. Es por una orden, por una palabra de Dios y por un tiempo. Porque recuerden que hay cosas que Dios nos va a hablar, pero no son en el mismo tiempo que van a ocurrir, sino que Él nos las está hablando y declarándonos, pero es para que usted y yo tengamos paz de que vamos a poder recibir eso. De que vamos a poder recibir eso. Entonces, el principio que se nos tiene que marcar en la oración es que hay un principio en la oración y es cuál es la base de la oración, cuál es la base de toda persona. Y la base de toda persona tiene que ser siempre la misión y la visión del reino. Esa es la base principal. No podemos mezclar la base de la oración, que es la misión y la visión del reino, o sea, orar por el reino y la justicia, y orar por estas cosas aparte, estas cosas naturales o estas otras cosas en el ahora, su voluntad en el ahora, lo en el ahora. La orden en el ahora, la voluntad en el ahora, el paso en el ahora, el proceso en el ahora. Pero el proceso completo es siempre orar. La misión y la visión es siempre orar por lo del reino. Misión, proceso, buscar el reino y la justicia. Misión, proceso, buscar el reino y la justicia. Eso es ya cuando hablamos de la visión, del propósito de la visión. Está eso en Lucas 1:17, donde nos habla que es preparar un pueblo bien dispuesto para recibir a Cristo, para recibir al Señor. Y es un pueblo bien dispuesto, que es un pueblo transformado, con esas promesas establecidas en nuestras vidas. O sea, el reino establecido en nosotros, esa nueva vida, esa nueva creación. Visión, propósito, proyección, alcanzar algo final. Eso significa eso, alcanzar algo final, establecer el reino en nosotros, recibir las riquezas para completar el proceso. ¿Cómo así? Para ser esos hijos maduros. Misión del reino es lo que está en Colosenses 1 del 25 al 28, y es lo que dice es presentar el mensaje de Dios en forma completa, el evangelio del reino. O sea, le estoy dando estos puntos, no estoy diciendo o sea, le estoy dando estos puntos como para que comprendan cuál debe ser la base de la oración en toda persona, y es siempre orar por el reino, orar por la justicia. Esa es la base, pero no podemos mezclar esta base. Esto es diario, y esto ya es en el ahora. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es la palabra? Y así mismo orar por las añadiduras, o sea, por esas cosas que usted necesita, que Dios le va a conceder. Pero la base y el principio y el enfoque y la demanda en la oración, o dedicar el tiempo en la oración, debe ser por esto, por la misión y la visión del reino, que es orar por el reino y la justicia, para que el reino y la justicia se establezcan en usted, para que se establezcan en nuestras vidas. Entonces, cuando estoy hablando de la misión, es para que entiendan cuál es la misión del reino, y es presentar el mensaje de Dios en forma completa, el evangelio del reino, para que se conozca en forma completa, para que podamos conocer el proceso en el que tenemos que ir para alcanzar y completar el proceso de ser maduros, de ser esos hijos maduros. ¿Cuál es la esencia? La esencia es convertirnos en hijos maduros. Convertirnos en hijos maduros es lo que está en Filipenses 4:13. Nuestra meta es convertirnos en hijos maduros. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección, o sea, aportar toda su perfección, ser lleno de toda su plenitud. Misión del reino: portar
su linaje, portar su linaje, su semejanza con la simiente. La misión es llegar a su semejanza, alcanzar esa gloria, portar esa semejanza de Él, esa nueva vida. Pero recuerden bien, la misión y la visión, la misión y la visión del reino, misión, proceso, buscar el reino y la justicia, buscar el reino y la justicia. Ese es el proceso, buscar el reino de Dios y la justicia, para ir recibiendo esas riquezas, para ir recibiendo esas promesas. Esa es la base de nuestra oración. ¿Cuál es la base de nuestra oración? ¿Cuál es el principio? La base en que tiene que estar anclada y enfocada en nuestra vida: orar por la justicia y por el reino, orar por la justicia y por el reino, orar por la justicia y por el reino. Y hay cosas en el ahora que es, en cuanto a los principios del andar en el día a día, es: Señor, ¿usted por qué quiere que ore en el ahora? Habrán cosas que usted necesita en el ahora y que yo necesito en el ahora, que Dios quiere que usted en el ahora le busque, le pregunte de su boca, su voluntad, cuál es el paso, por dónde debo ir, qué es lo que usted quiere que yo haga. Esta es la base, orar por esto, para que usted reciba esas promesas, para que el reino se establezca en usted, para que usted reciba esas promesas, para que usted reciba esas bendiciones, esas riquezas de su gloria. Y es cada una de esas promesas, de esa gloria, ese poder que nos va a transformar, que nos va a cambiar, para que esto se establezca en nosotros. Pero en cuanto a en el ahora, ¿cuál es la orden en el ahora? ¿Qué quiere usted que yo haga, Señor? ¿Por qué quieres que ore? Habrán cosas en el ahora que Dios le va a decir: ore por su corazón, o ore por la mente, o ore pida de mi capacidad, de mi poder, para que venza el pecado, para que venza tal pecado, para que venza la ira, el enojo, la amargura, el resentimiento, para que pueda tener capacidad de perdonar, para que pueda tener esto, para que pueda recibir esto. ¿Sí? Dios nos va a ir dando esa dirección por lo que debemos orar día a día. El pecado, usted y yo no lo vamos a vencer jamás orando: Señor, yo te pido para vencer esa amargura, o eso, para vencer ese pecado. No, el pecado usted lo va a vencer es buscando ese poder. ¿Cuál es el poder? Buscando esa justicia, buscando esa gracia, ese poder. El poder, dice la palabra, que Él nos da. Él es quien pone y habilita su vida y mi vida. Él es quien nos obra en usted y en mí el querer como el hacer por su buena voluntad, y nos da la capacidad, la habilidad para orar por el poder. ¿Cuál es el poder? El reino. Ese es el poder, para usted y yo recibir de ese poder, de esa capacidad para poder vencer el pecado. Usted y yo jamás vamos a vencer el pecado orando por el pecado. Usted y yo jamás vamos a vencer la iniquidad orando por la iniquidad. Usted y yo jamás vamos a vencer a vencer la falta de perdón, o la amargura, o la ira, orando por eso. No, usted y yo tenemos que orar es por el reino y la justicia, pedir esa gracia, ese poder. Dame ese poder, Señor, para vencer ese pecado. Dame ese poder para poder perdonar. Dame la capacidad de perdonar. Dame la capacidad para despojarme de esta amargura. Dame la capacidad para tener el control y el dominio propio, para no dejarme sabotear o no darle rienda suelta a la amargura, a la ira, al enojo, porque eso hace parte de nuestra naturaleza. Todas esas enfermedades, toda esa maldad hace parte de nuestra naturaleza, y eso se va a quitar cuando usted y yo seamos transformados a una nueva naturaleza. Va a estar ahí, pero Dios le va a dar la capacidad de que usted tenga dominio propio y carácter sobre estas cosas, que usted no le dé rienda suelta a eso, pero que usted tenga la capacidad, que Dios le dé la capacidad, el poder de usted tener eso y no dejarse dominar pero cuando usted y yo sabemos cómo funciona, entonces ya usted no dice: uy, se me está manifestando la amargura o la ira, o no, usted no ora por eso, usted ora: uy, Señor, dame ese poder, dame esa gracia para vencer esa amargura, dame esa gracia para vencer eso. Usted no va a orar por la amargura, no, usted va a orar es por ese poder que recibimos de Él para poder vencer eso, para poder controlar eso, porque eso hace parte de nuestra naturaleza. Eso hace parte de nuestra naturaleza, y eso se va a quitar cuando usted y yo portemos esa nueva naturaleza, esa nueva vida. Corazón nuevo y un espíritu nuevo. Sí, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Nacer del agua y nacer del espíritu. Ser transformados hasta completar el proceso de que portemos ese temor, que portemos, dice lo que habla del bautismo del Espíritu Santo y el fuego, ser engendrados por su Espíritu para ser transformados. Esa es la mayor obra del Espíritu Santo en la vida de un ser humano, de la vida de un creyente: cambiar nuestra naturaleza para ser a su semejanza, para aportar su simiente, para llegar a ser a su semejanza, para amar de verdad. El amor, o cualquier cosa que usted haga para bien, es porque Dios le da la capacidad y le concede el amor. Si Dios a usted y a mí nos quita el amor, usted y yo no somos capaces de amar. Si Dios a usted le quita la capacidad, el amor, usted no va a ser capaz de amar a nadie. Pero Dios colocándole amor para que usted pueda amar, o para que usted pueda dar amor. Pero eso son muestras de amor, como decimos, chispas de amor. Pero ese no es el verdadero amor. El verdadero amor es portar esa nueva vida, ese cambio, esa transformación para poder amar. Entonces, siempre es, en cuanto a esa base y esa búsqueda, es preguntar de su boca cuál es su voluntad: Señor, ¿por qué usted quiere que yo ore?
Eso es en el ahora. Pero la base o el cimiento, la estructura principal, el principio en cuanto a la base, y esto ya es el proceso en cuanto a el ahora. ¿Por qué debo ir orando? ¿Qué es lo que quiere que ore? ¿Qué quieres que haga? Pero la base siempre debe ser orar por la justicia y por el reino, orar por la justicia y por el reino, orar por la justicia y por el reino, orar por la justicia y por el reino. Y ya esto es en el ahora. ¿Por qué quieres que ore? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es el paso que quieres que dé? Siempre se nos tiene que marcar eso en el corazón para poder alcanzar día a día esas bendiciones y esas promesas, y así mismo ver esas respuestas a esas oraciones. Pero como dice la palabra, como decía el Señor, no reciben porque no le piden a Dios, y cuando le piden a Dios no reciben o no tienen esas cosas que piden porque las piden con malas intenciones, para gastar en sus propios deleites, o sea, con malas intenciones, para maldad, para gastar en sus propios placeres. Y dice en Salmos 66, 18, dice: si en mi corazón yo hubiera mirado a la maldad o a la iniquidad, si en mi corazón yo hubiera tenido malas intenciones cuando oré al Señor, cuando le pedí eso, si mi oración hubiera sido con malas intenciones, el Señor no me habría escuchado. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Eso es muy delicado, porque eso es un estorbo. ¿De qué manera estamos pidiendo y por qué estamos pidiendo y para qué estamos pidiendo? Eso es muy delicado. Es como cuando también el Señor nos dice, y si quieren que el Señor les conceda esto, y cuando oren, cuando estén orando, pidiéndole algo al Señor, si tienen algo contra algún hermano, perdonen, pidan perdón por sus ofensas, perdonen, pídanle al Señor esa capacidad para que perdonen, y díganle al Señor que perdone las ofensas de esas personas, para que el Señor les pueda conceder lo que han pedido. Todas esas cosas nos hacen estorbos en el corazón. ¿Con qué intenciones y de qué manera estamos orando? ¿De qué manera estamos pidiendo? ¿Para qué estamos pidiendo? Porque siempre vivimos o queremos vivir dándole órdenes a Dios. Señor, dame esto. Señor, yo necesito esto. Yo necesito esto. Y no preguntamos de Él cuál es su voluntad. Y no preguntamos: Señor, ¿usted qué quiere que yo haga? O cuando yo recibo esa bendición: Señor, ¿qué quiere usted que yo haga con esto? Nunca le preguntamos. Entonces, por eso se hace uno tan improductivo en la oración, y quiere vivir uno de la misericordia, como voy a pedirle esto a Dios y a ver si de pronto. No, tenemos que buscar esa palabra, esa dirección, para oír de Él. ¿Qué dijo Él? ¿Qué mandó Él para que eso exista, para que eso ocurra? Para que usted ore por eso, o usted declare eso, o usted golpee insistentemente, dice orar con fervor para que suceda. Pero siempre hay una palabra, siempre tiene que haber una palabra. Por eso dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, de toda palabra, que son espíritu y son vida. Sus palabras, las que salen de su boca, no regresan al vacío, sino que primero producen fruto, cumplen con su voluntad, su propósito, su orden, prospera en aquel lugar o para lo cual Él la envía. Pero es para qué Él envió esa palabra, qué nos está diciendo Él. Entonces, mis queridos, que el Señor les haya bendecido, y con esta palabra declaramos que esta palabra es sellada en sus corazones y que produce ese fruto en sus corazones, que empieza a dar ese fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en sus vidas de oración, para que puedan alcanzar y andar en ese camino de ser productivos en la oración, y que puedan recibir y puedan ver esas promesas, puedan ver eso por lo cual han pedido al Señor. Pero es mirar qué están pidiendo. Está dentro de la voluntad de Dios, dentro de los planes de Dios para con usted. Entonces, que el Señor obre en sus vidas, que sea el Espíritu del Señor alumbrando con su luz los ojos de su corazón y de su entendimiento, así mismo que el Señor alumbre todas sus tinieblas, que el Señor alumbre toda su injusticia y mi injusticia, que Él ilumine y alumbre toda injusticia que hay en nosotros, lo que a veces creemos que estamos haciendo con justicia, o que a veces pensamos que estamos haciendo la justicia de Él, pero en realidad estamos haciendo nuestra propia justicia. Que Él alumbre todas esas tinieblas, que manifieste la luz todo lo que estamos haciendo que no es su voluntad. Que Él alumbre todas nuestras tinieblas, porque no podemos quedarnos en esa ignorancia. Que Él alumbre toda nuestra ignorancia para poder entender, tener ese entendimiento, y que Él nos ayude a buscar su conocimiento, esa sabiduría, para poder cambiar los principios, aquí ese adoctrinamiento tan mal que tenemos los seres humanos, para poder cambiar nuestra vida. Saludos a todos, bendiciones, que el Señor les abrace, les conceda paz en su corazón y sus pensamientos, les conceda favor y gracia, esa bondad, esa misericordia, que el Señor los guarde, que les bendiga, que les permita escuchar de su palabra, soñar, reír, gozar, meditar en sus palabras, así mismo escuchar de su boca, que sueñen, que vean, que visionen lo que el Señor tiene para ustedes en este año.
que puedan recibir todo eso que produce un cambio en sus corazones y en sus pensamientos, para que, como dice la palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prosperas espiritualmente. Así como prosperas espiritualmente, vas a ser prosperado en todas las demás cosas. Porque dice, ¿de qué le sirve ser prosperado en todas las demás cosas y no ser prosperado espiritualmente? Como dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre o al mundo ser prosperado en todo? O ganar el mundo, o tener todo lo que desea, si al final va a perder su alma, si al final nunca prosperó, nunca fue rico en su relación con Dios. Entonces, bendiciones a todos, un saludo, un abrazo, y que el Señor les conceda de lo alto esa gracia y ese poder y esa sabiduría y ese cambio, esa transformación. Así mismo les dé la capacidad para ir a Él, les dé la capacidad y la misericordia para ir a Él, para buscarlo, y abra esa puerta para que lo busquen. Bendiciones y saludos a todos. Que tengan un feliz fin de semana. Dios les bendiga y les guarde y les conceda esa gracia y esa paz en sus corazones. Saludos.